Bueno, claro. algún ejercicio, algo que hayan visto. Profe, ¿va a resolver el ejercicio de la prueba? Sí, podríamos hacerlo, si quieren. Pero es muy fácil, dice, a ver. Ya pasamos esa parte, a ver. Bueno, Yo lo tengo, si quieren, resuelto, lo podemos ver y no estamos, no destinamos mucho tiempo a eso, pero si quieren lo podemos ver, como para que les bueno, quede a ellos la... De última la hacemos con vectores, si les parece. Sí, con pero vamos a vectores. confundirlos más. Más Sí, Ah, vale bueno, porque el bueno. ver que tiene que recuperar no va a entender. Sí, como yo. eso. Bueno, yo les Eh, muestro, a ver acá, buenas tardes, ese no profe, no me aparece aparece la materia. bloco. Bueno, yo les comparto acá A ver, cómo podía ser una de las resoluciones, ¿sí? Que se puede mejorar, después me di cuenta de que había cosas que podíamos pulir, ¿sí? Después vamos a ver para qué utilizamos estas variables, que son de tipo contador o acumulador. Bueno, acá ingresamos el tipo para tipo de mascota, ¿sí? Mientras el tipo sea distinto de vacío, ingresamos al mientras. Usábamos un mientras porque no se sabía la cantidad de datos que íbamos a ingresar, ¿sí? Bueno, después ingresábamos los días desde la última atención y el motivo de la consulta, ¿sí? Bueno, como nos pedía 4 porcentajes, ¿sí? El porcentaje de perros, el porcentaje de gatos, conejos y otros, entonces vamos a necesitar un contador particular para cada uno de los tipos y un contador general, que es sobre el que vamos a hacer la división, ¿sí? Entonces acá podríamos utilizar tanto un case, que por ahí era la herramienta más apropiada, como podíamos utilizar también un if, ¿sí? No es que uno lleva mejor puntaje que otro, cualquiera de los dos que hubieran decidido estaba bien. Sí es importante acá cuando vamos a evaluar, respecto de los errores, yo les marqué y David también, tomamos, digamos, al azar una parte de la división, una parte del grupo que corregía él y una yo, y después aunábamos criterios. No quiere decir que algunos tuvieron más suerte o menos suerte porque les haya corregido uno y otro, porque después revisamos los dos todos, para que se queden tranquilos. Bueno, uno de los errores que me marqué en bastantes trabajos era, por ejemplo, que acá no ponen las comillas cuando se trata de una variable alfanumérica. Y acá, ¿qué es lo que va? Va una variable que es la que se va a evaluar, ¿sí? No se pone la variable y el igual, se pone simplemente la variable. Tampoco se pone acá ingresar la variable, ¿sí? Acá nosotros entramos cuando ya la variable está ingresada y partimos a analizarla. Todo esto, fíjense, que termina a una misma altura, no puede terminar estos dos por acá abajo y estos dos por acá arriba, porque el algoritmo no sabría por dónde seguir, ¿sí? Entonces, fíjense que acá está bien clara y eso yo le fui marcando. El chapín tiene que respetar una estructura, no es que nosotros les bajamos puntos por hacer mal un dibujo. Acá el dibujo representa una parte muy importante, porque es lo que nos define dónde empieza y dónde termina una instrucción, ¿sí? Bueno. Entonces acá incrementamos cada uno de los contadores según corresponda, ¿sí? Esto que está acá lo podríamos haber hecho acá adentro, por ejemplo, ¿sí? Podríamos haber puesto este acumulador de días, porque ¿qué nos pedía? El promedio de días entre consultas de gatos y perros, ¿sí? Entonces nosotros vamos a necesitar contar cuáles son las visitas de gatos y perros, que para eso los tenemos, y vamos a necesitar un acumulador de días para ir acumulando los días que pasan entre consultas, ¿sí? Entonces yo acá, en vez de ponerlo acá abajo, lo puse dentro de un if, ¿sí? O sea, eso no molesta, no enlentece, no nada. Entonces pregunto, si la variable es igual a perro o tipo es igual a gato, acumulo. Caso contrario, nada. En algunos ejemplos que vimos, nos encontramos que había también acumuladores acá. No tiene sentido porque es un espacio de memoria destinado a una variable que no vamos a necesitar y es una pérdida de tiempo sin sentido, ¿sí? Después pregunto acá abajo mediante otro if si el motivo es una consulta, ¿sí? En ese caso pregunto si tuvo un accidente de tránsito. Había algunos otros que preguntaban en otro lugar, no,
digamos, es mejor hacerlo así, pero tampoco estaba mal. Y acá preguntamos, bueno, si la respuesta fue sí, vamos a contar la cantidad de accidentados como cantidad de accidentados más 1, ¿sí? Fíjense que todos estos contadores que utilizamos, o acumuladores, están inicializados acá. Esperen que quiero ver el chat, que no lo miro. Ah, no, estoy yo con los chicos. Estás vos, no sabía si estabas, David, ok. Sí, sí, sí. Bueno. Listo, entonces acá contamos la cantidad de accidentados. Y después, una vez que terminé de hacer todo lo que me pedía, vuelvo a ingresar el tipo, ¿sí? Hasta que el tipo que se ingresa es vacío y termina el ingreso de datos y tengo que mostrar los resultados. Recuerden algo que les decimos siempre, los promedios, los porcentajes y demás no se pueden mostrar acá adentro, ¿sí? Porque mostraríamos resultados parciales y lo que a nosotros nos interesa es el resultado final. Bueno, acá pregunto si el contador es distinto de 0. Acuérdense que el contador debería ser el contador general, perdón. No sería contador, sino acá sería contador general. Quiere decir que hubo alguna visita al consultorio veterinario, si no, no tendría sentido. En ese caso voy a mostrar el perro, los perros, ¿sí? Y voy a hacer el contador de perros sobre el contador general. Eso me va a dar, acá sí, si quieren lo pueden perfeccionar y lo pueden poner, por ejemplo, así. Podríamos poner así, por 100. Y le podemos mostrar el símbolo de porcentaje, si quisiéramos, si lo queremos dejar mejor. No obstante, si lo hacen así, como un contador sobre otro contador, no hay inconveniente, ¿sí? Es lo que les decimos siempre. En vez de mostrar un porcentaje igual al 90%, ¿qué les mostraría? 0,9, ¿sí? Pero para la idea de porcentaje está bien, un contador sobre otro contador. Bueno, acá mostramos lo mismo para los gatos, para los conejos y para otros. Después mostramos acá el contador de los accidentados. Y después cómo hacíamos para calcular un promedio. Acuérdense que el promedio es acumulador sobre contador, ¿sí? Entonces acá tenemos el contador de perros más el acumulador de días, ¿sí? Donde tenía la cantidad de días que pasaban entre atenciones solo para los perros y para los gatos, ¿sí? Bueno, a eso lo dividía por la suma del contador de perros y el contador de gatos. ¿Sí? Yo había hecho un case con los motivos de consulta. Está muy mal eso, ¿no? Depende, porque no, si vos en los otros lugares no haces nada, no pasa nada. Ajá. No. Lo que sí que traten, por ejemplo, después para pulir eso, sí se podría omitir, porque en un case te genera, no sé si ya arrancaron a ver, calculo que sí, ahí en C, es una estructura bastante más grande que un condicional. Ajá. ¿Eh? Por ahí después para pulir lo que es codificación, ahí sí se justificaría más tener un condicional que una selección múltiple. Te ahorra código y por lo tanto se hace más fácil modificarlo después. Claro, claro. Ok. ¿Eh? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda respecto de este? No sé si le dijiste ahí que también podemos poner este acumulador de días, sacar ese condicional de Y perro ponerlo y acá gato. adentro. Claro, y ponemos, Sí, eso se nos los obviamos un aclaré. condicional. Que no sé por qué lo hice así, pero podríamos haberlo hecho así. No, pues, Vamos a cambiarlo. no, Sí, yo para total. que vean que se puede hacer más chiquito todavía. Espera, vamos a ponerlo ahí. Después sí, había errores muy básicos, por ejemplo, crear un loop infinito, otros trabajaban con variables que nunca ingresaban o ingresaban todo afuera del mientras. Entonces, ¿cuántas veces voy a ingresar los datos? Una sola vez, porque no se repite nunca, al no estar adentro del mientras. Ujú. Cosas por el estilo. O bien, bueno, ya después eran detalles, no es que esté mal, pero meter mucho código repetido en las cuatro, vamos a suponer, este que dice motivo consulta, ese condicional. Y después que analiza si R es igual a S,
Acá. Tener esos dos condicionales en cada una de las situaciones del case. Entonces está escribiendo lo mismo Claro. 4 veces, siendo que Lo que sacándolo afuera dice, lo lo que dice simplificás mucho. David ahí es no Claro. meter esto acá. Porque si Claro, no o tengo que sea, copiar esto en cada uno. claro, y les quedaba un coso enorme. No, no es que esté mal porque funciona, pero si uno lo hace con miras a programar o mejorar el estilo de programación, ese sería una falla. Después otro tema, acá, el Chapín no es un lenguaje de programación. Entonces tenemos que respetar las pocas condiciones de sintaxis que nos propone el Chapín, ¿sí? Acá el igual es igual, no es igual como es en C, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy en día ustedes programan en C, pero no se van a quedar programando en C, probablemente elijan un lenguaje más adecuado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que aprender a manejar es un nivel de abstracción un poquito más alto, que no nos peguemos a un lenguaje, sino que, digamos, que lo que nosotros hagamos en el Chapín, después lo podamos adaptar a cualquier otro lenguaje, ¿sí? Entonces, el ingresar es ingresar, no es in, ni es out el mostrar, ¿sí? Son pavaditas, pero es importante que lo vayamos puliendo, ¿sí? Después, por ejemplo, en la selección múltiple ponían, en vez de acá esta selección múltiple dice tipo, ponían case tipo o switch tipo. Y en las condiciones ponían if motivo igual consulta. O sea, ya la misma estructura te dice si es un if o un switch. No, no, lo que dice Ana, no se aten a un lenguaje. La estructura marca, después cuando uno quiera pasar a algún lenguaje, usará la orden que le corresponde a ese diagrama. Pero no, no en el diagrama poner la orden. Eso también es otro detalle que había visto por ahí. Después por ahí hay algún otro error, como puede ser que acá cuando ponen default, a ver, no sé si me ha pasado acá o me ha pasado en otro grupo, donde acá ponen, qué sé yo, mostrar el tipo no es el adecuado, ¿sí? Pero cuando yo hago esto, después tengo que ver qué hago con la respuesta del usuario, porque lo estoy dejando pasar a todo lo demás. Le estoy diciendo que ingresó mal el tipo de mascota, pero después dejo que contabilice su consulta, su accidente, ¿sí? Frente a este tipo de cosas, si ustedes lo que quieren chequear es algo así, digamos, que no se mande una macana, no ponga un animal que no existe, ¿sí? Tengo que verificar, de alguna manera que esto no pase. O sea, acá puedo poner, qué sé yo, una variable bandera o lo que yo quiera para verificar que no pase por toda esta parte. ¿Se entiende? Sí. Ok. Y después sí, había otros que mostraban los porcentajes con cada ingreso, o sea, los metían dentro del mientras. Entonces, cada vvez que vos cargabas un animal, Para tenías mostrar que esto así. verte todos los porcentajes de nuevo, porque se repetía. A ver. Bueno, eso también estaba mal. Sí, como por ejemplo mostrarlo ahí. Claro, ahí estarían Mostraban mostrando. y después vuelven a cargar. Entonces, además de que no está, digamos, terminamos mostrando un montón de datos que no hacen falta, sino hasta la última carga, lo hacemos bastante pesado para el usuario, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Ahí les comentamos así a grandes rasgos detalles que no hacen que no aprueben, pero también los otros que sí hacen que no aprueben. O por ahí alguien que Un no poquito tiene de todo. errores, eso hace que no se terminen sacando un 10, ¿sí? Porque por ahí uno dice, sí, todo funciona, pero por ahí hay cosas que enlentecen sin sentido, ¿sí? O sea, si nosotros pusiéramos esto acá dentro de cada uno de estos, va a funcionar bien, sí, pero por ahí no es un algoritmo para un 10, porque se podría pulir, se podría mejorar bastante, ¿sí? Bueno, esto como para que tengan idea y fíjense que a cada uno les fuimos detallando todos los errores que fuimos encontrando, que sepan, digamos, que los miramos bien. Nos podemos haber confundido, que se nos haya pasado un error, marcarles algo que no, pero bueno, cualquier cosa nos dicen, ¿sí? Bueno, acá dejo de compartir esto
No, a ver, yo lo solucioné, volviendo a pedir el valor de la bandera en el default. Ahí está. Bueno, ahí está corregido. Entonces ya vimos la corrección. Bueno, respecto de los que no se presentaron, también se pueden presentar la semana que viene. ¿Sí? No me acuerdo, el viernes habíamos dicho. Sí, habíamos dicho el viernes a las 20 horas. Este viernes, no sé, David, si hay clase. En teoría yo ahí tengo anotado en la mesa de examen. ¿Ustedes alguno rinden? Ah, no, ellos no, porque es de... Bueno, Ellos igual son podría haber algún recursante que esté rindiendo alguna otra cosa. Sí, si no lo pasamos para el martes que viene. Bueno, no, ¿cuánto tengo con los miércoles? No, porque el recuperatorio es el viernes 28. Ah, no es mañana, está bien, está No, bien. no, Va pasado mañana. sí. No, ¿Querés que entonces me...? está todo bien. Sí. ¿Cómo es? A ver qué te... Bueno, nosotros habíamos visto la parte de vectores ya. No sé Sí. si tenían alguna duda con eso o quieren seguimos viendo ejercicios. Por mi parte, si podemos ir viendo ejercicio, mejor. Bueno, vamos a buscar ejercicios para hacer. Acá yo los que tengo que estoy mirando, sin respetar, a continuación, estos son todos para ordenamiento. No, en la cartilla vemos un... A verte. No sé si hay alguno, a ver acá. Vamos a ver. Porque Bueno, lo hasta de el las 30, me parece que posiciones. ya los vimos todos a los de los que no son con ordenamiento. Bueno, Ah, no, el vamos a hacer 30, así. Anótense si quieren. Ah, no, te iba a decir que el 33 es sin ordenamiento. Por lo que veo. No, vamos a 33, hacer. 34, esos están, sí. Te dejo. Bueno, anótense por ahí si quieren. O se los anoto yo. A ver, espérate, se los voy a redactar así les queda todo. Dale. Bloc de notas. Bien. Perdón, ¿cuál hacemos, profe? Ahí Lo le está, estoy lo está por redactando chequear. uno. Ah, ok, ok. Así se los pego en el chat y todos lo tienen. Perfecto, gracias. Vamos a ver. Una pregunta para Ana, Bueno, si está, no sé. sí, debe estar. Ay, Ok. perdón, Ah, yo ahí activé vino. un video.
Estaba Ah, viendo está el bien. video del parcial para verlo de si estaba Matías, perdón. Ah, justo le iba a preguntar eso. Listo, gracias. Sí, sí, ahí desactivo el audio, así veo un minutito el video. Dale. Me voy a ver una película, no me molesten, por favor. Sí, No saben lo que me voy a divertir. Dura como No me- una hora y pico. no me conté el final. El- Muy difícil, profe. no, lo que pasa es que tengo que redactarlo de forma que se entienda. Y lo que para mí se entiende, por ahí para otro es complicado. O al revés. Si no te preguntamos, no hay problema. Sí, pero ahí se los armé. Ah, y me falta evento para invitados. Acá, ¿dónde está? Este. Bueno, ahí se los pasé por chat. Perfecto. Fíjense cualquier cosa me preguntan. Creo que la idea cierra. Ok. Bueno, y acá que dice Galaxy A31, ¿quién es? A ver si me fijo en el... Who are you, man? A ver. Alvarenque, ahora no me fijo. Alvarenque, fíjate porque acá me figuras activo. Fíjate si puedo ingresar ahora. Sí, Matías, ahí te vi. Quédate tranquilo, ya te subo la nota. Ok, gracias. Acuérdense de ir cargando la asistencia, como les digo siempre. ¿Y se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Fíjate, Alvarenque, si puede entrar. A ver, a mí no me aparece la materia de programación. Federico, ¿cuánto? Hola, a mí no me aparece la nota del parcial. Bolo Giudici, creo que estabas en lo mismo de no tener cámara, ¿no? Sí No. la tenía. No. Bueno, fíjate, Ana, Sí, ya que ahí está me con el fijo video, otra si vez. está.
Sí, ahí me fijo, no, y tengo las capturas de pantalla que hago más rápido. A A ver. ver, Rica. ¿Dónde está? Rica. Ah, sí, estaba suspendido, Rica. A ver, ahí estamos. Bueno, ahí Rica, fíjate si querés. Ya deberías poder entrar. ¿Es Iván Maximiliano? Sí, Sí, tenía cámara. bueno. Bueno, al fin y al cabo Entonces, te di todos datos erróneos, David. Debo haber al final agarrado me un hace quedar mal. Tal cual, no, vamos a dedicarnos a otra cosa. Bueno, no, pero Ufa, como ven, los loco. tengo grabados, tengo capturas de pantalla, todo, Bueno, todo. lo bueno es que no soy juez. Si no, Exacto, si no no, me pero tienen que... tengo todo. Después vamos a ver qué hago con toda Sí, esa año en can. información. No pasa nada, no pasa nada. A ver, espera, ¿quién más faltaba que no veía? Dijo que ahí le apareció. Bueno, sí, era el único que... Ahí estamos. Bueno, a ver, los Giudici, vamos a subir la nota. Los Giudici. Bueno, al final entonces no tenemos coloquio. No, no porque eran dos, nada más. A ver, ¿de dónde estábamos? Acá. No. Los que no hacen el recuperatorio no tienen clase la semana que viene, el viernes. El día del recuperatorio. ¿El viernes en recuperatorio? Yo tengo que ir. El viernes Tengo que 28. avisar justo para mi cumple. No cae sábado. Si mi cumpleaños caía otro día. Si ahí. No importa. Habla y se responde solo este pibe. ¿Qué pasa? Y la pandemia nos ha hecho eso, nos hablamos, nos contestamos. Es una cosa de loco. Pues. A ver, ahora subimos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No, este es el tema 2, tema 1. Listo, Matías, ahí te mandé la nota. Ok, muchas gracias. Por favor, cualquier duda. Calificación. Bueno, ahí los Hyuchi también, ya subimos la nota. Profe, ¿los ponemos nosotros, los DNI o cómo hacemos? No, ya están cargados. Fíjate que ahí te dice que se tienen dos vectores. Ya están cargados los dos vectores. Si querés cargarte algunos para DNI probar. o les ponemos uno. Le ponemos uno, dos, por llenar con algo. ¿Para probarlo? Sí, ponerle 1, 2, 3 o lo que vos quieras. No tiene problema. Te va a ser más fácil usar números cortitos. Profe, si hacía dos if, uno dentro de otro, ¿puedo ponerle que if sea igual ahí y el otro if que sea igual ahí también o no? Dos condicionales. Digamos, perdón, no if. Dos for, uno dentro de otro. ¿Puedo ponerle el mismo? Que el for sea No, ahí y el otro for porque sea ahí. si. Fíjate que la variable del para es para saber cuántas veces lleva haciendo la repetición. ¿Bien? Si vos pones uno dentro del otro y las dos variables se llaman iguales, se van a empezar a confundir. Sí, de hecho Ok. creo que en No, era Structurizr te da eso error. porque...
En Ah, no lo estructurizar, ejecuté porque... cuando la querés cuando querés manipular la variable, a mí me parece que me ha dado error. Estoy medio flojo, te digo. Porque, y en el if era, si era algo igual, tenía que poner las dos variables igual, no igual, igual, ¿no? Un solo igual. Ok. Gracias. No. Creo que ya está. Bueno, ahora corregimos. En que busco el estructuriza. Chan, 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 Ya está, profe, creo. ¿Cómo ya está? Creo. ¿El jefe le va a decir así? Cuando esté trabajando. Creo que terminé. Y bueno, no creo que me eche. Y no sé, hoy en día está todo muy complicado. ¿Dónde? Ah, tengo que compartir. Bueno. Ah, no me deja el anfitrión. Ahí Ah. va, a ver. Bueno. Listo. Ahí fue. Por las dudas igual te voy a dejar de coanfitrión por sí. Ahí está. Gracias. Ahí estaba habilitado para que comparta. Ah, pantalla compartir. Bueno. ¿De dónde se ve la nota que sacamos para saber que me fue mal y ir al recuperatorio? En Moodle, donde vos subiste el trabajo práctico, en esa tarea te aparece la calificación y las observaciones. Bueno, entonces, a ver que me voy a mi enunciado. Dice, se organizó una fiesta, o sea, un evento con 100 invitados, para el cual se tienen dos vectores. En uno vamos a tener todos los DNI y en otro vector los números de mesa. Entonces, acuérdense que siempre les dije usen papelitos. Nosotros vamos a usar acá Excel, así ustedes pueden ver. Yo me hago la idea de que tengo en la memoria, vamos a poner todo esto. Vamos a ponerlo así. Tengo un vector que vamos a pintar de este color, no, que no se nota mucho. Este, y otro vector por acá con los números de mesa. Vamos a ponerle gris. Este va a ser DNIs. Y ahí vamos a poner mesas. Entonces tengo el DNI, vamos a suponer 12, que le tocó la mesa 9. El DNI 123, que le tocó la mesa 10. DNI 90, que le tocó la mesa 9 también. El DNI 45, que le tocó la mesa 9. El DNI 33, que le tocó la mesa 10. Y el 17, un tipo muy jodido, le tocó solo en la mesa 7. Bien. Entonces yo me hago la idea de que tengo ya organizada la información así. Me dice que son 100 invitados, por lo tanto yo en vez de tener este poquito, que son 6, tendría del 1 al 100. ¿Bien? Pero me sirve para darle idea. Me dice a cada persona que llegue a la fiesta se le solicitará el número de DNI y de encontrarse registrada se le informa el número de mesa que le corresponde. El número de mesa se encuentra en la misma fila que se encontró el DNI. Por lo tanto, si yo encuentro, vamos a suponer, el DNI que yo quiero buscar es el número 90. Lo voy a ir buscando. Cuando lo encuentro, si yo acá lo encontré en la fila 3, quiere decir que en la fila 3 del otro está la mesa que le toca. ¿Bien? Esa sería la idea del ejercicio. A mí no me dice nunca cuántas consultas voy a hacer. ¿Por qué? Y porque no necesariamente van a venir los 100 invitados a preguntar. Por ahí faltan muchos o por ahí viene gente de más que se quiere colar, no sabemos. Pero nunca me indica cuántas búsquedas voy a hacer. Entonces, lo que vamos a organizar es la información dentro de un mientras. Vamos a suponer
ingresar bus, que es el DNI que yo quiero buscar. Voy a poner mientras bus sea mayor a 0. Los DNI nunca son menores a 0 ni 0. Y ya me aseguro, para no perderme, de volver a ingresar y de esa manera evito hacer un loop infinito. ¿Bien? Ahora, yo dentro de esta estructura, dentro de este mientras que busca, tengo que recorrer este vector, ¿bien? Para buscar ese valor. Una alternativa sería utilizar un para. ¿Bien? ¿Qué problema hay con el para? Ahora vamos a ver. Yo vamos a suponer pongo desde F o fila que vale 1 hasta 100 porque son 100 invitados. ¿Qué voy a hacer acá adentro? Voy a preguntar si en el vector de DNIs, en la fila que dice fila, tengo el mismo DNI que yo estoy buscando. Si esto es verdad, ¿qué voy a hacer? Y bueno, yo podría decir o recordar, vamos a decirle la posición en la que lo encontré. Posición vale fila. Cuando yo termine de recorrer todo el vector, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, yo podría consultar para ver si posición es mayor a 0. Si pasa eso, le voy a decir qué mesa le toca. Así que voy a mostrar el vector mesas en la posición que dice pos. Caso contrario, yo podría aprovechar y decirle mostrar no es invitado. Y ahí Patovica sale y lo mata a palos. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Y bueno, frente a cada búsqueda, volver con la posición a 0. ¿Se va entendiendo ahí? ¿Cómo lo resolví? Sí, sí. Esta es una manera. El inconveniente con esto es que, pese a haberlo encontrado, yo sigo recorriendo hasta el final. En la vida real yo no haría eso. Si a mí me dan 2 papeles, ¿bien? Me dicen buscame el número 45. Yo voy a venir así leyendo, lo encontré. No sigo acá abajo porque ya lo encontré. Estaría trabajando de más, nadie labura de más. ¿Bien? Entonces, a la máquina tampoco le voy a exigir que labure de más. ¿Cómo podría hacer esto yo más simple, más corto? Que apenas haya encontrado el DNI, corte. ¿Bien? Esa sería la forma más sencilla. O es lo que yo haría. Lo encontré, dejo de buscar. No voy hasta el final. ¿Una bandera? Claro, puede ser Muy una bien, bandera, pero ¿con qué estructura? porque no Me para. mataste. ¿Eh? Y No, no sé. fíjate, el para siempre va a repetir esto 100 veces. Por más que yo lo encuentre en la fila 1 o en la fila 100. Siempre va a repetir 100 veces. ¿Cómo puedo Puede hacer ser para que lo que, haga menos? puede ser que si ya lo agarró, pongo que fila sea igual a 100 y sale el por. Bien, pero ahí ¿qué estaría haciendo yo? Estaría rompiendo la estructura. Poder se puede en programación. Generalmente, depende del lenguaje, con la orden break. Pero no corresponde, porque si yo hago eso, si lo rompo, quiere decir que yo no estoy seguro de llegar a 100. Y cuando yo no estoy seguro de repetir alguna determinada cantidad de veces, ¿qué estructura uso? Ahí Lautaro pone While. con un Muy while. bien.
Acá Caballero puso y Santoni también. Entonces, lo ideal sería sustituir este para por un mientras. ¿Yo cómo podría hacer para que eso funcione? Yo diría, mientras pase qué cosa. Mientras yo no lo haya encontrado, y mientras yo no lo haya encontrado, ¿cómo lo pregunto acá? No puedo poner mientras no lo haya encontrado. ¿Qué puedo usar de referencia? Uno había dicho una bandera. ¿Qué banderita puedo usar acá? La de pos. Entonces, mientras pos sea igual a 0, quiere decir que yo no lo encontré. ¿Bien? Y si no lo encontré, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de consultar, claro. ¿Se entiende? Ahora, si el DNI no está, quiere decir que siempre voy por el falso. ¿Pos en algún momento va a dejar de ser 0? No. No. ¿Qué debería hacer yo? Porque esto, si no está el Eso DNI, no termina nunca. Cambiar el o valor. las 100 personas. En el ¿Eh? mientras haces otra. En el mientras pone pos igual a 0, or 100 veces la. No sé cómo se dice. Que Si haya- me entendiste, me entendiste. Sí, más o menos. Vos acá querés Le saber pongo si otro no me pasé condicional, de los digamos. 100. Y pongo los 100. Sí, si es más de Ujú. 100 ya no lo encontré. Bien, ¿y qué uso yo para recorrer y pasar por todas las filas? La palabra fila está la variable. Yo acá podría decirle, mientras no lo haya encontrado y además fila sea menor, vamos a ponerle, o igual a 100. ¿Se entiende? Pero fila no se incrementó nunca. Un Entonces yo contador. debería agarrar y decir, acá, que fila arranca en 0. Acá vamos a ponerle así. Y acá adentro, a fila la vamos a incrementar en 1. Vamos a venir, vamos a poner... ¿Por qué? Porque el para tiene la ventaja que a fila la incrementaba solo. Acá el mientras no, la tengo que crear yo a mano. Entonces, la forma que obtengo o que puedo resolverlo es haciendo esto. ¿Se entiende la idea? Entonces, posición me indica dónde lo encontré. Y fila me está permitiendo a mí recorrer el vector. Profe, Sí, ¿el contador de fila no iría abajo? ¿O da lo mismo? da lo mismo en función de cómo yo incremente. Si yo acá arranco de 1, a este debería incrementarlo después de este condicional. Como yo arranco desde 0, lo incremento al principio. Ah, claro. Ok. Pero bueno, varía en eso nada más. Entonces la primera vez yo voy a entrar porque posición es 0 y fila es menor que 100. Ahora fila automáticamente va a valer 1 y se pregunta, en la posición 1, ¿tenés el que vos buscás? Si pasa, posición va a valer fila. Y como posición ya deja de ser 0, porque vale 1 ahora, termino. Vengo acá y muestro en qué mesa estás. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Si no, filas iría incrementando e iría pasando por todas las posiciones. Este algoritmo funciona como el otro, nada más que es más realista. Hace lo que yo haría. Yo apenas encuentro algo, termino, no sigo buscando. Claro. ¿Eh? ¿Alguna duda? No, profe. No, no. Si yo quisiera saber cuántos
se intentara colar, ¿cómo haría? Contabilizo donde dice no invitados. Claro. Bien, Un contador. eso lo haríamos acá. Yo acá Claro. tendría que poner un contador parecido a este. Y yo diría, no sé, colado. Lo cuento ahí. Colado, ¿dónde debería arrancar en 0? En el primer mientras. Acá. Sí. No sonaste muy convencido. ¿Qué pasa si lo pongo acá? ¿No sería al principio del algoritmo? Se dice En en general Claro. tiene que ponerlo. Tendría que venir acá arriba. Entonces, si yo lo pongo acá arriba, colado va a estar en 0 una sola vez. Si yo lo pongo adentro, colado. Si yo lo pongo acá dentro del mientras, cada vez que quiera buscar a alguien, colado vuelve a 0 y al final, como mucho, voy a poder decir que hay un colado nada más. Porque nunca va a valer más que 1. ¿Se Ah, entiende? claro. Sí, sí, sí. Entonces esto yo necesito sí o sí dejarlo acá afuera, no acá adentro con todas las otras. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Por ahora, todo bien. ¿Nada? Bueno, No, profe. entonces, fíjense acá hicimos un ejercicio con dos vectores eh, separados, pero en cierta manera relacionados, ¿bien? Donde la fila de uno corresponde con la fila del otro. Esta forma de búsqueda que hicimos acá es una búsqueda secuencial. Es la búsqueda que yo haría en caso de tener que buscar a alguien en un papel. ¿Bien? Yo tengo un papel o una lista y tengo que pasar uno por uno e ir viendo. Si la lista es muy cortita como esta, vos me decís el número 75 está y yo te digo no, no está, porque la veo. Ahora, si yo tengo una lista de 1.000.000 de registros, no te voy a poder decir hasta no leer todos si está o no ese número que vos querés buscar, porque la forma de encontrar algo acá está en forma secuencial o de la manera secuencial me llevaría mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora, la idea es ver una forma de búsqueda mejor, más óptima, que no me lleve tanto tiempo. ¿Bien? Y como es una compu, vamos a poder implementar una mejor forma que no que lo que venimos viendo hasta ahora, que es la manera secuencial. La Hay dicotómica, ¿no formas es? mejores. ¿Eh? Búsqueda dicotómica, ¿no es? Sí, hay muchos métodos de búsqueda. Nosotros ahí en el apunte yo les pasé varios. Vamos a ver la dicotómica. ¿Bien? Pero para poder ver la dicotómica necesitamos hacer algo con el vector antes. Lo vamos a tener que ordenar. ¿Bien? Si no, la dicotómica no sirve. ¿Bien? Entonces, ¿cómo ordeno yo un vector de menor a mayor? Vamos a suponer que esto es plata y a mí me interesa ordenarlo de menor a mayor. También, técnicas de ordenamiento hay un montón. Esta que vamos a ver, que se llama el método de la burbuja, es más sencilla de entender por ahí. Son varios pasos, pero es sencillita de entender. ¿Bien? ¿Se entiende lo que vamos a tratar de hacer ahora? Ordenar un vector, en este caso de menor a mayor, y después vamos a ver de mayor a menor y cosas por el estilo. Ok. Bien, entonces, vamos a suponer que yo tengo un vector acá con estos casilleros. Yo tengo las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo los números 100, 30, vamos a ponerle 50,
270. Entonces, vamos a suponer que se llama vec, el vector. Y la idea es ver cómo puedo yo ordenar esto. Si a mí me lo dieran para ordenar de menor a mayor, ¿yo qué haría? Y bueno, como la lista es muy cortita, volvemos al problema de recién, yo lo puedo hacer directamente. Yo digo, bueno, el 30 va arriba, el 50 va en la segunda posición, 70 en la tercera, 100 en la cuarta, 200 en la quinta. Pero internamente yo tengo que plantear un algoritmo, una receta que me permita a mí ordenar cualquier vector, no solo este. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la idea de ordenar de menor a mayor? Tomar el vector y dejar arriba el número más chiquito. Eso es la base de la idea. ¿Bien? Entonces, este algoritmo de ordenamiento lo que plantea es eso. Dejo fija una fila. Vamos a suponer en primer caso la fila 1. Entonces yo acá tendría la fila 1 y la dejo fija. Y comparo lo que hay en la 1 con la siguiente. Fíjense, la 1 la estoy comparando con la siguiente. ¿Cuál de los dos tiene el número más chiquito? La 2. La dos. La 2. Entonces, si la idea de ordenar de menor a mayor es dejar arriba el más chiquito, yo voy a poner arriba el 30 y ahí donde estaba el 30 voy a poner el que estaba en la posición 1. Todo lo demás lo dejo igual. ¿Bien? Entonces, ¿qué hice acá yo? Dejé la fila fija 1 y la comparé ¿con quién? Con la 2. La misma lógica voy a implementarla dejando la fila fija en 1, pero comparando con lo de la posición 3. Y veo cómo me queda el vector. Si yo comparo la 1 con la 3, o sea, esta con esta, ¿hay que cambiar o lo dejo todo igual? Hay que cambiar. No. Va. Sí, No, 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 queda igual, queda igual. queda igual. Bueno, el vector entonces Sí. me va a quedar tal cual como estaba ahí. ¿Y ahora qué debería hacer si sigo la lógica? La fila fija 1 la voy a comparar ¿con quién? Con la 4. Con el cuarto. La 4. ¿Bien? Esto vamos a hacerlo para allá, esto para allá y esto para allá. Entonces, si yo comparo la fila fija 1 con la 4, me voy acá. ¿Tengo que cambiar o no? No. No. Entonces acá el vector me va a quedar igual. ¿Bien? Y ahora, para estar seguro que está ordenado, debería comparar quién con quién. El primero con el último. Bien, el primero con el último. Esto parece medio tedioso, pero lo que hace es explicar cómo piensa o cómo funciona el cerebro. Entonces, yo ahora, si comparo el primero con el último, ¿merece el cambiar o no? No. No, entonces va a quedar tal cual. Como ya no tengo más posiciones para buscar porque la última posición era la quinta y ya la analicé, en teoría, si lo hice bien, arriba me tuvo que haber quedado el número más chiquito. En ese caso, en este ejemplo que dimos, el número más chiquito lo logré arriba con el primer cambio. ¿Por qué? Porque el número más chiquito había empezado en la posición 2. Si yo lo hubiera tenido en la cuarta posición, al número más chiquito lo hubiera subido ¿en qué momento? Cuando hice esto. ¿Eh? Claro. ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora, Sí, profe. Sí. este razonamiento me sirvió para encontrar el número más chiquito de todos. Pero ¿qué pasa con lo que hay abajo? Todavía no lo analicé. Yo podría aplicar el mismo razonamiento. Yo podría decirle,
Y bueno, supongo ahora que tengo un vector más cortito. ¿Y la fila fija cuál sería? Primera, ¿Cuál? la que ya está. La que La ya 2. está, ya fue fija. Ahora debería dejar La fija la dos. 2. Entonces, vuelvo a hacer el razonamiento, pero partiendo con este vector. Entonces vamos a ponerlo acá. Ese va a ser el vector de referencia. Y voy a comparar qué cosa. La fila fija 2 Con la 3. con la 3. La 1 no la toco más porque ya me sirvió la primera recorrida para dejar más chiquito. Y si yo comparo la 2 con la 3, ¿merece cambiar o no? Sí. 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 Entonces me quedaría el 50 en la fija y el 100 acá. Todo lo demás queda tal cual. No lo toco. Hago un cambio a la vez. Esto lo vuelvo a repetir, pero comparando con quién. Con la Con la 4. 4. ¿Bien? Entonces, si yo comparo la 2, que es fija, con la 4, ¿merece cambiar? No. 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 Entonces vengo, copio tal cual. Ahora debo llegar hasta el final. ¿Bien? Tengo que comparar la 2 con la 5. Si yo comparo la 2 con la 5, ¿merece cambiar? No. No, porque tengo el más chiquito en la fila fija. Llegué al final, no tengo más para comparar. Así que tomo este vector como referencia. La fija sería el tercero. Claro, y ahora voy a comparar la fila fija 3 con quién? Con Cuatro. la cuarta. Si yo comparo la 3 con la 4, la 3 con la 4, ¿merece cambiar? No. 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 Así que esto queda igual. ¿Y ahora qué debería comparar? La 5. La 3 con la 5. Fíjense que cada vez las iteraciones se hacen más cortitas. Me estoy quedando con vectores cada vez más chiquitos. Si yo comparo la 3 con la 5, esta con esta, ¿merece cambiar? Sí. Sí. Entonces acá me queda un 70 y acá abajo me va a quedar un 100. Todo lo demás no se toca. Llegué al final. Bien. Vamos a poner esto así. Tomo como referencia este vector que me quedó. Bien. Y voy a comparar cuál. La fila 5. La 4. La 4 y la 5. Entonces vengo acá, 4. Y esta es 5. Bien. Si yo comparo la 4 con la 5, ¿merece cambiar? Sí. Sí. Acá me quedará de 100 y acá 200. Todo lo demás no se toca. Bien. Fíjense que ya no tengo más para comparar. ¿Eh? Entonces, como llegué a la última comparación, en teoría debería haber quedado ordenado, usando esta lógica. Fíjense que acá ya lo tengo ordenado. Vamos a ponerle sin color. ¿Se entiende cómo se hace? Internamente lo que hace el cerebro es eso, en teoría. Y si ustedes se ponen a pensar, es algo muy parecido. Trato de dejar el número más chiquito arriba, después paso al próximo y dejo el más chiquito en ese próximo y así sucesivamente. Eso es lo que se va repitiendo. Lo que pasa es que el razonamiento se vuelve cada vez más complejo a medida que yo tenga mayor cantidad de números. Siempre conviene empezar con ejemplos cortitos, después replicarlo nada más. Entonces, si yo analizo esto, a esta forma de pensar la tengo que llevar a un algoritmo. ¿Cómo hago un algoritmo que haga esto? ¿Bien? Entonces, si lo piensan, f
fue desde 1 hasta qué número. Hasta el 5. No, para el 4. Hasta el Hasta final 4. -1 sería. Bien. Bien. Y C, siempre que fue de 2 hasta 5, de 3 hasta 5, de 4 hasta 5, y acá llegó a 5. Cuando F fue 1, C arrancó desde ¿dónde? 1 más. 2. Bien. Si esta fue la F2, C arrancó desde 3. Sería F más 1. Bien. ¿Se entiende la lógica? Siempre C arrancó en una posición más grande que F. Siempre. C arrancó en 5 porque F había arrancado en 4. C arrancó en 4 porque F había arrancado en 3. Y así sucesivamente. También tenemos otro patrón que siempre llega hasta 5. ¿Se entiende? Entonces esos son patrones que tenemos que encontrar como para poder ir armando algo. Entonces, algo que yo podría ir reflejando en la solución sería, vamos a hacer uno nuevo. Bueno, esto ya lo tienen, vamos a poner que no. Yo tengo una estructura, vamos a suponer F, fue desde 1 hasta qué valor, dijimos. Desde 1 Hasta 5. A 4. hasta 4. F. Y mientras F se iba moviendo de 1 a 4, ¿qué fue pasando con C? Se fue moviendo desde ¿dónde? Desde F más 1 hasta 5. Hasta el final. Claro, siempre desde F más 1 hasta 5. ¿Bien? Entonces, yo también podría poner otro para con C desde F más 1, pero que llegue a 5. ¿Bien? ¿Y qué iba haciendo yo cuando F y C tenían un valor? Cuando F y C tenían un valor, ¿qué hacía yo? Comparabas. Parabas. Comparaba. ¿Y para comparar qué estructura uso? Un If. sobrecito. Entonces, ¿yo qué decía? Y bueno, si en el vector B, en el casillero F, vamos a suponer, tenía un número más grande que en B, en el casillero C. ¿Qué pasaba si sucedía eso? Si en el casillero de F yo tenía un número más grande que en el casillero C. Vamos a suponer esta situación. En F, que es 1, acá, tengo un número más grande que lo que yo tenía Los cambias de en orden. C. Cambiaba de posición, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿cómo hago para cambiar de posición? Y bueno, yo diría, en BF, guardame lo de BC. Y también, ¿qué cosa debería hacer? Al revés lo mismo. Y al revés lo mismo. Bien. ¿Y qué pasaría ahí? Cambian de posición. Sí, pero cambian de posición. Vamos a tratar de pensar qué pasa si yo de El eso lo segundo dejo no. así. Pero no está guardando lo mismo. El segundo queda igual. Claro. Entonces, si yo esto, que es la idea de pasar una cosa a otra, la llevo a la realidad, pasar de esta manera implica un problema. ¿Por qué? Porque yo le estaría diciendo, vamos a suponer que tengo que cambiar, porque yo tengo este vector, tengo que intercambiar los valores, el 100 y el 30. Si yo arriba, en la fila fija, subo el 30, ¿qué pongo ahora acá abajo? Ya no tengo más el 100, lo pisé. ¿Se entiende? Entonces, Claro. antes de poner el 30, ¿qué debería haber hecho yo? Que eso lo hace la cabeza, no estoy inventando nada. Agarro y digo, bueno, por un ratito me guardo el valor 100 en un lugar de memoria, pero es por un ratito. ¿Para qué? Para no perder ese valor y usarlo después.
¿Se entiende? Sí, sí, David. Sí, ¿Seguro? Bueno, ¿Lo puede repetir, profe? el problema es este. Yo quiero subir este 30 y ponerlo ahí arriba. Entonces, si yo acá arriba pongo el 30, el 100 lo pierdo, no tengo que bajar acá. Para no perder ese 100, lo que hago es guardarlo en un lugarcito de memoria por un rato, para que de esta manera yo suba el 30 y tenga que poner acá. ¿Qué voy a poner ahí? Lo que está en el auxiliar. Entonces ahora sí tengo un lugar de donde rescatarlo. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Bueno, este algoritmo es el algoritmo de burbuja. Esto ordena cualquier vector que tengan. En este caso, nosotros estamos limitados a ordenar algo de 5 casilleros, pero si yo tuviera, vamos a suponer, 10 casilleros, ¿hasta dónde debería llegar? hasta 10. Hasta 10. Este Hasta 9. 9. hasta 9. Entonces, esta sería una fórmula que yo la voy a ir adaptando según mi necesidad. Si yo tengo un vector de 100, acá tendría que llegar a 100 y este a 99. Entonces este va a n y acá iría hasta n-1. Y si yo tengo un vector que no se llama b corta, se llama, no sé, totales, y bueno, en vez de b corta reemplazaría y pondría totales. Pero el algoritmo en sí es el mismo. Y si yo no quiero ordenar de menor a mayor, quiero ordenar de mayor a menor, y bueno, invierto el símbolo. Al invertir el símbolo, el cambio se va a efectuar en otra situación. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, si quieren, vamos a ir acá arriba y vamos a reproducir esta situación. Vamos a ponerle acá arriba, vamos a ponerle B en el casillero 1, ponerle el valor 100. Y esto lo vamos a repetir. 2, 3, 4, 5. Acá tenemos 30, 50. Que pusimos 170, me parece que era. Sí. Okay, y eso lo vamos a subir. Yo acá cargué el vector a mano con los mismos valores que teníamos en el Excel para ver si esto funciona. Obviamente, si yo quiero ver que esto funciona, debería imprimir el vector al final. Entonces vamos a ponerle vamos a ponerle acá mostrar B posición F. Y esto vamos a llevarlo hasta 5. Entonces vamos a probarlo. Fíjense que ahí está ordenando. Me dice arriba quedó el 30. ¿Bien? Ok. Después el 50, el 70, el 100 y el 200. Se terminó. Entonces, fíjense que esa lógica que teníamos acá la pudimos trasladar a un algoritmo y de esa manera yo lo puedo implementar cuando necesite ordenar. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Si yo quiero ordenado de más grande a más chiquito, invierto el símbolo. ¿Bien? Fíjense que ahora va a correr y me lo va a ordenar. Supuestamente al principio aparecería el 200. 200, 100, 70, 50, 30. ¿Bien? ¿Qué sucede? En este caso tengo un vector cortito, pero si yo tuviera que ordenar listas de 1.000.000 de elementos, podría implementar este algoritmo. ¿Bien? Hay un montón, este no es el único, pero es uno sencillo de entender y cumple la finalidad que queríamos buscar, que era ordenar para después poder buscar. Bueno, Yo estamos estoy, ahí, entonces. no me fui.
No. Bueno, si querés, Sí, le damos sí, uno sí. de estos de ejercicios que tenías ahí Mira, para había ordenar. una cartilla que dice, era anexo ejercitación vectores, Ah, David. sí, ya me Porque acuerdo. de la cartilla se nos acabaron, no vi para método de burbuja. Ya después pasa a Bueno, matrices. vemos este. Les doy si quieren, pero les copio y pego No, acá. vemos acá, a ver dónde está, en parte 1. Ese se ingresa el nombre, puede ser, del empleado y su salario. La cantidad de empleados en la empresa es de Bueno, ese 7. me fue. Informar al finalizar el nombre de los 3 empleados con mejor sueldo. ¿Te parece? Sí, Dale. podemos hacer ese. Y corrijo, yo ahora le subo después la cartilla, yo ahí le subí unos ejemplitos, donde hay algunos con búsqueda secuencial, Ajá. así que bueno, y después les voy a subir esta cartilla, ¿sí? Ese Bueno. David está en otra, ahora Sí, para sí, que no se lo lo... tengo acá yo. No, No, ahí porque se los quedó en la paso. otra materia, parece. Sí, pero viste que yo voy copiando todo, tengo toda la información repetida, lo del año pasado, lo de este, voy armando de nuevo, necesito la organización. Así que ahí se los subo, ahí se los pasé al chat, ¿sí? Sí, profe. Bárbaro, y ahora lo subo a la plataforma. Bueno, en 5 minutitos corrigen conmigo. David, anda a Dale. prepararte un té. Bueno. Bueno, y yo también, ya que estoy, pueden trabajar 5 minutitos solos. Esas son las ventajas de trabajar con chicos grandes. Sí, por supuesto. No se peleen, ¿eh? No se peleen, ¿eh? No le saque Que la virome tengo al los compañero. auriculares. Bueno, David, vos seguís compartiendo ahí, te aviso. Sí. Ahí estamos. Bueno, no sé si quieren que les deje acá para ver. Bueno. Sí, eso, fíjense. Bueno, en 3, 4 minutitos ahí corregimos.
Bueno, ¿cómo vamos? Creo que bien. ¿Quieren que corrijamos? Corregir, que me muestren ustedes y corregimos entre todos, que corrija yo. ¿Terminaron en principio? No, yo todavía no. Bueno, No, esperamos unos minutitos más. Avisen ahí por el chat o por micrófono. Dale. Bueno, ya estoy. Bueno, ellos todavía no. Ah, bueno. Pipi.
Bueno, ¿vamos? Así ¿A nos dónde? queda tiempito para... Bueno, vamos, Dale. podemos ir a varios lugares, pero en principio tendríamos que continuar la clase. Eso Bueno. sería lo que deberíamos hacer. Bueno, ahí ya se lo subí, le subí la cartillita que se llama, a ver cómo se llama, creo que es anexo ejercitación vectores. Sí, así la tienen, pues vamos a trabajar con eso. Bueno, ¿alguien quiere compartir o veo yo? Por mi parte, no. Perfecto, vamos entonces acá con... Bueno, vamos a repasar entonces el enunciado. Se ingresa el nombre del empleado y su salario, ¿sí? Fíjense que acá vamos a tener que utilizar vectores. ¿Cuántos vectores? 2. Uno para empleados y uno para salario, ¿sí? Sí. Bien. La cantidad de empleados en la empresa es de 7. Informar al finalizar el nombre de los 3 empleados con mejor sueldo. Debido a las comisiones no hay 2 empleados con el mismo sueldo, ¿sí? Entonces vamos acá. No me acuerdo si los tenemos resueltos, me parece que sí. Sí. Así después se Yo los no me resuelvo. acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, acá puede ser que decidamos que structurizar, decidamos que vectores arranquen en la posición 0 o que arranque en la posición 1. Yo, por costumbre, hago que arranquen en la posición 0. Eso después va a depender del lenguaje de programación. C++ era que arrancaba en 0, creo. Sí. Sí, C++, Java, todos eso arrancan en 0. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un para, que va a ir con la variable i, desde la Yo estoy a posición... punto de terminar. Si me apresuro, le gano. Bueno, dale. Dale nomás. Ahí estamos. Vamos de la posición 0 hasta la posición 6. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar los valores. Vamos a hacer que los ingrese el operador. Ingresar empleados sub i, ¿sí? Donde voy a poner el código del empleado. O vamos a suponer que el código del empleado va del 1 al 7, ¿sí? Entonces podríamos hacer que e sub i va a ser igual a i más 1, ¿sí? Porque no arranca el código del empleado en el número 0, sino que arranca en el número 1. Si no, tendríamos que buscar otra manera. Bueno, entonces ahí está. A e en la posición i le voy a asignar i más 1. O sea, el vector e en la posición 0 va a tener el número 1. Vamos a ir haciéndolo como nos va a ir quedando. Esto de paso nos va a servir después para cuando trabajemos con otras cositas de vectores. Bueno, entonces vamos a tener la posición 0, 1, hasta la 6. ¿Sí? Y vamos a tener entonces en el vector E, que es el vector de los empleados, vamos a poner acá, esta es la posición, acá tenemos el vector E y el vector S. Entonces, acá vamos a tener 1, 2, y así consecutivamente hasta el 6, perdón, del 1 hasta el 7, y este tiene que terminar en la 6. Y acá vamos a tener el salario que le corresponde. En la posición 0 vamos a tener el salario que le corresponde al empleado 1, ¿sí? En la posición 1 vamos a tener el empleado 2 y el salario que le corresponde al empleado 2. En la posición 3, en la posición 2, que sería la tercera, vamos a tener el empleado 3 y el sueldo que le corresponde, y así sucesivamente, ¿sí? De tal manera que vamos a suponer unos valores. ¿Sí? Que si yo quisiera ordenar este vector para tener arriba la posición, el salario del que ganó más, ¿sí? Y no se me tiene que perder el hilo de a quién le correspondía. Entonces, esto, cuando vayamos a ordenar, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, cuando yo voy a mover este vector, lo voy a ordenar, voy a tener que mover este en paralelo.
Fíjense cómo hace acá Excel. Entonces vamos a ordenar por el vector S del mayor al menor. Porque me pide los 3 empleados, si no me equivoco, 3 empleados con mejor sueldo. Entonces ahí está. Fíjense que ordena por el vector S. Entonces me quedó que el empleado 5 gana 4.300, el empleado 3 gana 3.200, el empleado 6, 2.600, y así sucesivamente. Este me queda ordenado. Este, obviamente, no puedo tenerlo ordenado. ¿Sí? Esto es importante que lo veamos. Bueno, entonces, volvemos acá que estamos cargándolos. Voy a, acá inicialicé el vector E con valores que le fui dando yo, y voy a poner acá, ingresar, vamos a poner ingresar salario del empleado. Ahí estamos, y ahí ponemos S sub I. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ingresar el salario del empleado. ¿Me van siguiendo hasta acá? Y Sí, profe. Ahí estamos. Bueno, ¿y ahora cómo tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hice recién en Excel, ¿sí? Los mismos pasos que fui haciendo en Excel. Primero fui cargando el vector E y después el vector S. En realidad acá lo voy a hacer en Structorizer en forma paralela. Cargo las posiciones. Y ahora lo que tengo que hacer es el ordenamiento, ¿sí? Para después poder mostrar estos datos, ¿sí? Los 3 mejores, de mejor sueldo. Entonces, vamos a ir con el método de burbuja, que es el método que conocemos para ordenar. Entonces vamos a ir con un I, con una variable I, que va a arrancar desde 0, ¿sí? O sea, desde la primera posición hasta n menos 1. La posición máxima era la posición 6, entonces va a ir acá hasta la posición 5. ¿Estamos? Y después vamos a tener un para interior, que va a ir con otra variable, que es la variable j, desde i más 1 hasta n. N en este caso es 6. Bueno, entonces vamos a preguntar. Vamos a poner un if y vamos a preguntar si el salario en la posición i, ¿cómo es respecto del salario en la posición j? Para que yo los mueva. Si yo quiero ordenar de mayor a menor, voy a mover si el de arriba es más chiquito. ¿Sí? O sea, Claro. si S sub I, que es el de arriba, digamos, es menor al S sub J, los voy a invertir. Que a veces se les hace mezcla con esto. Si yo quisiera ordenar al revés, el sueldo de menor a mayor, voy a invertir si el de arriba es más grande que el de abajo. ¿Estamos? Bueno, en este caso, al revés. Entonces ahí pregunto. Y antes habíamos ordenado un solo vector, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a tener que ordenar 2. Ahora da lo mismo el orden en el que lo ponga acá, pero lo vamos a utilizar de manera parecida. Vamos a hacer una variable auxiliar, va a ser igual a E sub I, le pongo E sub J, y a E sub J le pongo aux. ¿Sí? Y lo mismo tengo que hacer para S, porque los tengo que mover en paralelo. Fíjense que cuál fue mi criterio para ordenar. No fue respecto de los dos vectores, fue respecto del vector S. Pero a pesar que voy a ordenar por el vector S, ¿sí? Tengo que mover los dos en paralelo. Si no me van a quedar desfasados, me van a quedar como si el sueldo el mejor sueldo fuera para el empleado 1, cosa que no es cierta. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá yo pongo el criterio. Puedo ordenar solamente de acuerdo al criterio de uno solo de los vectores y después muevo tantos como estén paralelos, porque puede ser que yo acá tuviera el apellido y el nombre. Y tampoco quiero que me quede desfasado. ¿Sí? Entonces, una vez que ordeno por el mejor sueldo, quiero que me diga a qué persona corresponde. Bueno, entonces lo hacemos de esta manera. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de la burbuja? Eso es lo que estuvimos viendo recién. Sí,
Digo no. Ninguna duda. Bien. No. Bárbaro. Y después, ¿cómo hacemos para mostrar los datos que me piden? O bien, puedo hacerlo a mano, digamos, poner mostrar E sub 0, S sub 0. Lo mismo para E sub 1, S sub 1 y E sub 2, S sub 2, o puedo utilizar un para. Ya el para no va a recorrer todo el vector, va a recorrer las 3 primeras posiciones. Va a mostrarme estos datos nada más. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ir con un para que va a ir, acá la variable que puedo usar, vamos a tratar de poner alguna otra, K, que vaya desde la posición 0 hasta la posición 2, y vamos a poner, vamos a mostrar el empleado, vamos a ponerle sub K, gana un sueldo de S sub K. ¿Sí? Y ahí me los va a ir mostrando de a uno. ¿Quieren que lo probemos? A ver, respecto de lo que había visto acá. Vamos a sacar esto. Y ahí estaban ordenados como correspondía, como había arrancado. Entonces ahí lo probamos. Acá. Bueno, ingresamos el salario del empleado, que es 1.500. El que sigue gana 2.000. El que sigue gana 3.200. 1.100. 4.300. 2.600. Y 1.980. Bueno, ahí tendrá que ir ordenando. Fíjense que se va quedando con la mejor posición, lo van viendo porque es lento, entonces se van viendo cómo se va quedando. Entonces, el empleado 5 gana un sueldo de 4.300, el empleado 3 gana un sueldo de 3.200 y el empleado 6 gana un sueldo de 2.600. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esto? Es importante. Sí, diga. ¿Cómo haría para poner los nombres de los Tendría que empleados? utilizar otros vectores más. O sea, ¿Agregar uno en el primero? ¿O no, en el primer acá for? tendría que ir inicializándolo. Mira, vamos a probar. Tendríamos que poner, ingresar. Bueno, a ver, espera, vamos a copiar de acá. Ingresar apellido del empleado en otro vector aparte. Y otro más, ingresar nombre del empleado y lo vamos a poner en N. Y después acá no puedo hacer otra cosa que ordenar también esos vectores. El criterio sigue siendo el mismo, los de mejor sueldo, pero tengo que mover todos en paralelo siempre. Esto se los vamos a hacer con varios vectores, así que es buen momento para que lo practiquen. Esto acá tendríamos que poner y vamos a ir probando. Si quieren lo probamos, le ponemos nombres. ¿Sí? Entonces, acá vamos a poner el vector A y el vector N. Juan Gómez, María Pérez, José Domínguez, Franco Torch, qué sé yo, Ana Muti, epa, me puse la de mejor sueldo. Epa. Bueno, Juana García y... Ahí ponga el profe. Y ahí lo ponemos a David, que bueno, gana menos que yo, hay que
hay que decirlo. Oh, loco. ¿Qué va a hacer? Se sabe, profe, cuál es la jefa acá. Y sí, Y sí, siempre mandan las mujeres, siempre. chicos, es así. Ahí estamos. Y ahora lo probamos. Me va a pedir un montón de datos ahora, ¿sí? Entonces, el salario del empleado dijimos que era... Esperen que... a ver si me... Vamos a volver acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, el salario 1.500. El apellido era exactamente al revés, lo puse, Gómez Juan. Bueno, en realidad acá me los voy a ordenar, no tiene sentido que lo haga todo porque fíjense que dejé acá el mostrar, solamente lo dejé con estos datos. Tendría que, para poder probarlo, mostrarlos todos. Tendría que poner el empleado E sub K. Vamos a poner, para que se entienda lo que vamos poniendo, un espacio, A sub K, coma, espacio, coma, N sub K, coma, espacio, ahí está, el espacio ya está. Y ahí sí, vamos a probarlo, total, estamos ahí en los últimos minutitos. Entonces, el salario es 1.500. Vamos a poner Gómez. ¿Está dictando? Juan, no, los tengo ahí para verlo. 2.000. Bueno. Pérez. María. 3.200. Domínguez. José. 1.100. Dorch. Franco. 4.300. Muti Ana. 2.600. García. Juana. O Juan, no sé qué puse. 1980. Sechi David. Ahí está. Entonces ahí va ordenando. Fíjense que lo vamos moviendo todos en paralelo. Y como le lleva su tiempo. El empleado 5, Mutiana, gana un sueldo de 4.300. El empleado 5, el empleado 3, Domingo José, gana un sueldo de 3.200. Y el empleado 6, García Juan, gana un sueldo de 2.600. ¿Sí? Entonces ahí moví los 4 vectores en paralelo. Después lo vamos a solucionar haciendo esto distinto. Digamos, esto se va a convertir en una matriz. Cuando tiene filas y columnas, o sea, cuando tiene todas columnas y reciben un mismo nombre, va a ser una matriz, pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? Yo este ejercicio se los voy a subir, creo que está, a ver, está por acá. Quiero cortar porque ustedes tienen después otra clase, pero creo que este Sí, era... no hay drama, profe. Ahí está, este es uno de los que respondía, ¿sí? Fíjense, así que les subo este como para que les quede. ¿Estamos? Muchas gracias, profe. Perfecto. Bueno, profe, chicos, muchísimas gracias. bueno, después Nos nos vemos. comunicamos para ver qué pasa el viernes, que no sabemos si hay mesa o no. Si hay mesa, El ustedes no viernes tienen. sí. Ya ahí me confirmaron que sí, que Así que tengo bueno, mesa. nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Perfecto. Dale. Listo, profe. Entonces, Bueno, Nos vemos, hasta ahora luego. subo. Chau, chau.